Bien, buenos días a todos. Vamos a comenzar con la clase de este día. Vamos a comenzar, entonces vamos a dar inicio al cuarto bloque. En este caso sí necesito que todos tengan su libro a la mano y lo abren y vamos a estar viendo la página 215. Entonces, si todos pudieran tener su libro a la mano, porque entre todo vamos a ir leyendo algunos conceptos importantes, lo que vamos a ver en este bloque, ¿verdad? Esta primera clase es importante ya que son conceptos que vamos a necesitar y tenemos que dejar bien en claro para no tener problemas en las futuras clases. Profe, disculpe, solo le puedo decir a Kimberly que lo interrumpe usted y no se escucha. Sí, por favor, yo voy a elegir así al azar las personas que van a tener participación leyendo algún concepto. Entonces, por eso les decía de que deberían de tener su libro a la mano. Los demás, por favor, cierren su audio, porque se escucha por ahí alguien que tiene loritos o pericos y nos está interrumpiendo el audio de la clase. Entonces, por favor, los que tengan abierto su audio, cerrarlo para que en el momento en que yo les diga, pues a alguien que por ahí me ayude para leer, entonces ya abre su audio y lee juntamente conmigo, con todos. Entonces, Buen día. ¿Qué página dice? Disculpa, profe. Vamos a estar leyendo en la página 215. El tema que nos compete este día es los elementos de la parábola. Les decía de que esta clase es importante, tal vez no tanto para los ejercicios que vamos a resolver, sino los conceptos que necesitamos tener bien claro para las futuras clases, ¿verdad? Porque sobre esto es que se va a basar la clase de aquí en adelante. Entonces, realmente viene también de la línea de la ecuación de la circunferencia, ¿verdad? Pero en este caso, pues vamos a ver los elementos de la parábola. Entonces, y sobre eso vamos a ver, ¿no?, luego los elementos de la elipse y así sucesivamente hasta donde nos dé tiempo para este bloque, ¿verdad? Entonces, pero si tenemos bien en claro estos puntos que vamos a ver en este día, pues no vamos a tener problemas para poder resolver lo que a continuación después de esta clase seguiría. Entonces, por eso es que necesito que quede bien claro. Entonces, si ya tienen su libro, vamos a empezar a leer. Yo les voy a compartir acá un concepto para que ustedes puedan ver sobre lo que vamos a hablar. Muy bien, tenemos entonces los elementos de la parábola. Vamos a ver entonces cuáles son los elementos de la parábola. Primero, un concepto de lo que es la parábola. Dice, una parábola es el lugar geométrico de los puntos P, X, Y del plano cartesiano. ¿Ya? Siempre nos vamos a seguir moviendo sobre un plano cartesiano. Nuestra base va a seguir siendo un plano cartesiano. Un plano cartesiano que ya saben ustedes que tiene un eje X y un eje Y. Dice, del plano cartesiano que equidistan de un punto F llamado foco y de una recta fija en el mismo plano llamada directriz, ¿verdad? Ya luego les voy a explicar esta parte que pareciera un poquito complicado de entender, pero es bastante sencillo. ¿Verdad? Eso sería la parte teórica que yo les tengo acá. Ya ahorita, como les decía, vamos a leer entre todos en la página 215. Si ya tienen su libro, dice los elementos de la parábola. Los elementos de la parábola son. Entonces le voy a pedir aquí, vamos a ver, voy a ver en galería, aquí me puede ayudar. Me imagino que ya todos tienen su libro, ¿verdad? Sé que Marcela, no sé si me puede ayudar con el primer párrafo, donde dice el foco y la directriz. Ahorita voy. Elementos de la parábola. Los elementos de la parábola son el foco F y la directriz Y. Son el punto y la recta respectivamente
que equidistan de cualquier punto de la parábola. Hasta ahí, gracias. Si su compañera nos ha leído ahorita la parte de lo que es el foco y la directriz. En la gráfica estaríamos hablando de este punto que es el foco y de este punto o de esta línea que es la directriz. Entonces, la parábola, si se dan cuenta ustedes, está entre el foco y la directriz. Foco, que es este punto, siempre va a estar enfrente de la parábola y la directriz siempre va a estar en la parte de atrás de la parábola. Si la parábola fuera hacia abajo, el foco tendría que estar enfrente, o sea, aquí. Y la directriz tendría que estar acá, ¿verdad? Entonces, en este caso, como la parábola abre hacia arriba, el foco está enfrente, en la parte de arriba, sobre el eje Y, y la directriz está sobre el eje Y también, ¿verdad? O sea, está en la parte de abajo. Entonces, eso es lo que nos habla este primer paso. Foco y esta línea que está atrás de la parábola es esta línea que está haciendo esta curva, y esto es la directriz L, ¿verdad? Ahí en el libro parece I, pero es una L. No sé si queda claro esa parte de lo que es el foco y la directriz. El foco siempre va a estar enfrente de la parábola. ¿Por qué les digo esto? Porque en algunos casos, cuando tengamos que resolver o nos pidan hacer la gráfica de una parábola, no nos van a dar todos los elementos de la parábola. Simplemente algunas veces solo nos van a dar la directriz, dónde está la directriz o dónde está el foco. Si sabemos dónde está el foco, ya sabemos entonces hacia dónde abre la parábola, ¿verdad? Entonces, y la directriz también nos da la forma de la parábola. Entonces, eso es los primeros dos elementos, foco y directriz, ¿verdad? Los primeros dos elementos son foco, que siempre va a estar enfrente, y la directriz, que está detrás de la parábola, detrás de hacia donde abre la parábola. Directriz y foco. Esos son los dos primeros elementos de la parábola. Muy bien, vamos a pedirle a alguien más que nos lea, nos ayude a leer también, por favor. Kimberly, Lucía. El siguiente párrafo. Dice el eje de simetría. Vale, profe. El eje de simetría es la recta que pasa por el foco F y es perpendicular a la directriz I. Muy bien, hasta ahí. Bien, siguiente elemento entonces, eje de simetría. El eje de simetría, es esta línea que ustedes ven acá. La voy a hacer como punteada para que la puedan diferenciar. Este es el eje de simetría. Y dice que es perpendicular a la directriz. ¿Se acuerdan ustedes de aquella frase que utilizamos en las clases del bloque pasado? Y es perpendicular, o sea, en la ecuación de la recta dice que eran paralelas y perpendiculares. Yo les decía que una línea perpendicular es una línea que forma un ángulo de 90 grados con otra, ¿verdad? Y si se dan cuenta, el eje de simetría, que es esta línea, le llaman eje de simetría porque exactamente divide la parábola en dos partes iguales. Si se dan cuenta, de este punto hacia acá, hay la mitad de la parábola, y de este punto, de esta línea hacia acá, hay otra mitad de la parábola. Entonces, está dividiendo la parábola en dos. Está haciendo que la parábola sea simétrica. Simétrica significa que lo mismo que tengo acá debería de ser lo que tengo de este lado también. Algo así como el rostro humano. Yo creo que en alguna ocasión les decía. El rostro humano pues también es simétrico, ¿verdad? Ya sea porque esté feo o bonito, igual es simétrico, ¿verdad? Si usted traza una línea acá sobre su rostro, si usted es bonito o bonita, la mitad de lo bonito queda de un lado y la mitad del otro bonito queda de otro lado. O sea, es algo simétrico. Si usted es feo, pues la mitad del feo queda de este lado y la otra mitad queda de este lado. Entonces, eso es algo
simétrico. Y lo que hace el eje de simetría es partir la parábola. Dice que una condición es que forma un ángulo de 90 grados o es perpendicular a la línea de la directriz, ¿verdad? Eso es lo que nos dice el siguiente. Entonces ya tenemos tres elementos de la parábola. Tenemos foco, directriz y el eje de simetría. Bien, vamos a ver entonces a alguien más que nos lea lo del vértice. Vamos a ver, ¿quién? Catherine Azucena. Léanos sobre lo que la siguiente frase o párrafo donde dice el vértice V. Me parece que no tiene audio, Catherine. A ver, Fernando. El vértice, ¿va? Ajá. Ok, dice, es el punto de intersección de la parábola con el eje de simetría. Bueno, ahí tenemos entonces el siguiente elemento de la parábola. El vértice, dice, es el punto de intersección con el eje de simetría. O donde va a tocar la parábola con el eje de simetría. Por eso tenemos marcado aquí que es el vértice. En este punto, si se dan cuenta, aquí viene la parábola y solamente toca al eje de simetría. Y en este punto donde lo toca es a lo que vamos a llamar vértice. El vértice también lo podemos ver como el punto donde la parábola baja y en ese mismo punto empieza a subir. Entonces, ese punto donde baja y luego nuevamente vuelve a subir es lo que vamos a llamar vértice. Entonces, ya tenemos cuántos elementos de la parábola. Tenemos foco, directriz, eje de simetría y vértice. Vamos a ver la siguiente. Vamos a ver a quién ponemos acá. Glenda Marleni nos puede ayudar con la siguiente frase. Después del vértice. A la distancia entre el foco y el vértice se denomina distancia focal. Muy bien. Este sería lo siguiente. Tal vez no sea tanto el elemento de la parábola, sino como un dato bastante importante, ¿verdad? A la distancia entre el vértice y el foco, dice, se le denomina distancia focal. O sea, esta distancia que hay de aquí hasta acá, entre el vértice y el foco, todo esto se le conoce como distancia focal, ¿verdad? Eso es lo que nos indica el siguiente. Bien, vamos a ver lo último entonces, donde dice el lado recto. ¿Alguien más que nos... Juan José? Lo siguiente después de distancia focal. Bueno, no hay audio con Juan José. ¿Alguien más que quiera leernos esa última parte, el lado recto? No, profe. El lado recto PQ es el segmento cuyos extremos pertenecen a la parábola, pasa por el foco y es particular al eje de simetría. ¿Verdad? Entonces, ese sería el último elemento de la parábola. Por supuesto, vamos a seguir viendo algunas otras. Pero dice que el lado recto es este que está aquí, miren. Es de este punto a este punto. Eso es lo que conocemos como lado recto. Del punto P hasta el punto Q. Si se dan cuenta, la parábola tiene esta forma, tiene forma curva, pero tiene un lado recto que puede estar de acá hasta acá. ¿Y cuál es la condición del lado recto? La condición del lado recto dice que tiene que pasar por el foco, siempre. Debe
pasar siempre por el foco. Va a tocar el foco, el lado recto. Significa que si nosotros queremos trazar en una parábola el lado recto y nos dan el foco, la condición para poder trazar el lado recto es que tienen que pasar por el foco. ¿Verdad? Entonces, en este punto pues hallamos el lado recto. Y lo vamos a hacer con esa condición de que tiene que pasar por el foco. Y dice que es perpendicular al eje de simetría. Si se dan cuenta, el eje de simetría, que es la línea que parte en dos la parábola, forma un ángulo de 90 grados con el lado recto. Por eso dice que el concepto de que es perpendicular, o sea, forma un ángulo de 90 grados con el eje de simetría. Y al final, pues serían todo eso los elementos de la parábola. Entonces, tenemos foco, vértice, directriz, eje de simetría, lado recto, y vimos también que el punto desde el vértice hacia el foco se le conoce como distancia focal. Algo importante también acá. Vamos a suponer que la distancia que hay del vértice hacia el foco es igual a 2 unidades. Significa entonces que del vértice hacia la directriz deberían de haber también 2 unidades. ¿Qué nos dice esto? De que la distancia focal, o sea, del vértice al foco, es la misma del vértice hacia la directriz. Es siempre la misma. Aquí más o menos en la gráfica que les hice, se dan cuenta ustedes de que esta distancia que hay aquí es igual a la que tengo acá. Significa entonces de que esa distancia son exactamente iguales, o deberían de ser exactamente iguales. Entonces, eso es un dato importante para que veamos. No sé si tienen alguna duda en cuanto a lo que hemos hablado de los elementos de la parábola. ¿No hay dudas en cuanto a eso? Sí, yo tengo una duda, profe, pero es con lo del libro. Era de que usted dice que la parábola siempre tiene que tocar el foco. Sí, Y aquí hay un último ejemplo en el que no toca la parábola el foco. ¿En cuál está? El último ejemplo que está donde dice la página 215, en el último ejemplo. Donde dice determinar los elementos Ajá. de la parábola. Vamos a resolver ese ejemplo. De hecho, es uno de los ejemplos que vamos a resolver para que ya les quede claro, porque es lo que más o menos ustedes van a hacer en esta asignación. Identificar los elementos de la parábola. Y van a ver ustedes de que sí se cumple eso que hemos estado platicando, ¿verdad? Algo importante que les quería comentar también, de que la parábola tiene esta forma, pero no siempre va a abrir hacia arriba. Puede abrir hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado, o bien hacia el otro lado. En algunos casos, en un plano cartesiano, pudiera ser también, como les decía, puede darse este caso, de que abra hacia arriba, de que abra hacia abajo, de que abra hacia un lado y de que abra hacia el otro lado. También puede darse el caso de que no exactamente abra sobre algún eje. En este caso, estos que tengo acá, si se dan cuenta, esta que abre acá está abriendo sobre el eje X. También acá está abriendo sobre el eje X, pero el eje X negativo. Aquí está abriendo sobre el eje Y positivo y aquí está abriendo sobre el eje Y negativo. Pero también pudiera darse este caso, ¿verdad? De que pase esto. ¿Qué está pasando aquí? De que en realidad no está abriendo ni sobre el eje X, ni sobre el eje X, ni sobre el eje Y. Está como en un ángulo de 45 grados entre un eje y otro.
Entonces, pues, pero de esto casi no vamos a hablar demasiado. Nos vamos a posicionar más sobre los que abren sobre los ejes específicamente. Pero sí, las parábolas pueden abrir de esta manera. Bueno, vamos a entonces a ver lo siguiente. Si no queda dudas en cuanto a los elementos de la parábola, ahora lo de la duda de su compañera, sí vamos a resolverlo con el ejemplo. Espero que con el ejemplo quede claro. Ahora, si no queda claro, pues vamos a ver algún otro ejemplo. Bien, vamos a ver entonces. Solo voy a leerles algo que está después de lo que ustedes leyeron. Está lo que dice longitud del lado recto de una parábola y está toda la definición y la demostración de cómo se obtiene la longitud del lado recto. Pero al final lo más importante está hasta abajo, ya en la última frase. Dice, en conclusión, la longitud del lado recto de una parábola es 4 veces la distancia entre el foco y el vértice. Eso es la conclusión de todo eso. Y eso es lo que nos interesa, ¿verdad? Significa entonces de que si aquí vamos a ponerle que la distancia del foco al vértice vale 2, ya quedamos entonces que del vértice hacia la directriz también debería de valer 2. Entonces, lo que nos dice esta conclusión es que dice que en conclusión la longitud del lado recto de una parábola es 4 veces la distancia entre el foco y el vértice. Si entre el foco y el vértice tengo 2, la longitud de este lado recto tendría que ser 4 veces esta distancia que hay entre el foco y el vértice. ¿Cómo sería entonces eso? Sería simplemente 4 multiplicado por la longitud, 4 veces la longitud entre el vértice y el foco. Como acá estamos definiendo que vale 2, la longitud del lado recto entonces en este caso sería 8 unidades, ¿verdad? Esa es la conclusión de toda esa demostración. Longitud del lado recto es 4 veces la longitud o la distancia que hay entre el foco y el vértice, ¿verdad? Si la longitud que hay acá es igual a 1, por ejemplo, entonces el lado recto sería multiplicar 4 por 1. Y eso sería la longitud acá del lado recto de P hasta Q. Si fuera 3, sería multiplicar 4 por 3, y en este caso valdría 12, ¿verdad? La longitud del lado recto. Y eso es todo. Vamos a ver entonces el primer ejemplo. Si lo tienen ahí en su libro, pueden ir viendo su libro. Yo voy a borrar esto. Y vamos a hacer rápidamente este ejemplo. Tomando en cuenta de que ya tenemos claro lo que son los elementos de la parábola. Mientras, en lo que estoy haciendo la gráfica, les voy a dejar en pantalla los ejercicios que ustedes van a resolver. Exactamente como yo voy a resolver este ejemplo, lo van a hacer ustedes con las gráficas que aparecen ahí. Ahí en las instrucciones de esos ejercicios, pues no aparece eso, pero tomen en cuenta lo que yo les presento en pantalla. Dice en la página 218, ejercicios 4, 9 y 10. Hallar los elementos de la parábola de las gráficas. En las instrucciones no aparece así, pero ustedes tomen en cuenta eso. Profe, ¿Sí? una pregunta. O sea que los elementos son esas cosas de eje, de simetría, foco, lado recto. Esos son los elementos. Exacto. Eso es lo que tienen que hallar ustedes también. Ok, gracias. Así como el ejemplo que yo les voy a explicar. Ya van a ver ustedes cómo vamos a resolver esto.
Vamos a ver este ejemplo entonces. El ejemplo ahí nos dice determinar los elementos de la parábola y la longitud del lado recto a partir de la gráfica. O sea, nos van a dar la gráfica y con esa gráfica nosotros tenemos que hallar todos los elementos de la parábola. ¿Cuáles son los elementos de la parábola? Ya vimos que es vértice, foco, longitud del lado recto, directriz y eje de simetría, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta en la parábola que nos dan, en la gráfica que nos dan ahí, está de esta manera. Nos dan un punto acá. Y nos dicen que ese tendría que ser, y nos dicen que a partir de ahí la parábola se va a realizar. Y va a tocar donde Y vale 3. Perdón. 3 y y del otro lado va a tocar hasta donde está -1. Por aquí va a pasar la parábola. ¿Y de dónde va a salir? Por acá. Mi parábola no va a quedar exactamente igual. Vamos a ver si logro hacerlo con... No sale así. Lo voy a hacer así a mano alzada. Sale de acá, si se dan cuenta en el ejemplo de su libro, pasa por el -1 y pasa por el 3. Así de esta manera. ¿Ya? Así de esta forma más o menos tiene. Y a partir de ahí, nos dan otro punto, que es el que está aquí. Así está. Entonces, con esa gráfica nos piden hallar los elementos de la parábola. Por supuesto que es -1, -2, -3, 1, 2, 3. ¿Verdad? Aquí es 1, 2, -2 y -3. Bueno, vamos a hallar primeramente el foco. Foco. Lo voy a ubicar acá. El foco lo vamos a nombrar con la letra F. Vamos a ubicar el vértice primero. Vértice. En el plano cartesiano, este punto que está acá es el vértice, que es donde decía que es donde baja la parábola y luego nuevamente empieza a subir. Entonces, ¿cuáles serían las coordenadas del vértice? Este punto, ¿cuál sería en X y Y? Este punto de acá. Si nos damos cuenta, en X es igual a ¿qué? A -1. Y en Y es igual a ¿qué? Se unen acá. Esto es Y y esto es X. Esto es menos Y, por supuesto. Entonces, si se dan cuenta, el punto, este punto, es -1 en X y 1 en Y. Entonces, en ese punto está el vértice. Ya lo ubicamos. Vértice está en el punto -1 en X y 1 en Y. Ahora, el foco, les decía, tiene que estar siempre enfrente de la parábola. Entonces, ¿el foco está en qué punto? El foco está, si se dan cuenta, está acá. No hay movimiento en X, pero sí hay movimiento en Y. Por lo tanto, podemos decir 0 en X y 1 en Y. Eso sería el foco. Y luego nos piden el eje de simetría. Eje de simetría. El eje de simetría es la línea que parte en dos la parábola. ¿Dónde tendría que estar? Según las condiciones,
tendría que pasar exactamente por el vértice, acá. Este sería mi eje de simetría. Está partiendo en dos la parábola. Si se dan cuenta, el eje de simetría va a tocar el vértice y también el foco. El eje de simetría está sobre el eje X. Si se dan cuenta, esta es paralela al eje X, que es una línea similar al eje X, pero nunca va a tocar al eje X. Pero, ¿en qué punto pasa? Donde Y es igual a 1. Por lo tanto, el eje de simetría, podemos decir que es igual a ¿qué? A Y igual a 1. ¿Por qué? Porque es donde pasa el eje de simetría, ¿verdad? En el caso anterior, sería, aunque abre sobre el eje Y, está pasando o está tocando al eje X. Pero en este caso, si se dan cuenta, no toca el eje de simetría, en ningún momento interviene en el eje X. Está tocando solo el eje Y, y donde Y vale 1. En este caso sería el eje de simetría. Otro elemento de la parábola sería ¿qué? La directriz. Directriz. La directriz, ¿dónde tendría que estar la directriz? Si la directriz, aquí tengo el vértice, y del vértice hacia el foco, ¿cuántas unidades hay? Hay una unidad. Y les dije también que la distancia que hay del vértice hasta el foco es la misma que hay hacia atrás. Por lo tanto, si hay uno acá, me regreso del vértice hacia atrás, 1, para marcar la directriz. Por lo tanto, la directriz tendría que estar acá. Esa sería mi línea de directriz. ¿Verdad? Directriz entonces. ¿Y qué eje está tocando la directriz? ¿O dónde está tocando? Está tocando al eje X. Aquí sí está tocando al eje X. Dan cuenta de que para nada toca al eje Y. Entonces la directriz está ¿en qué? En X igual a, donde X es igual a ¿qué? Donde lo está tocando es igual a menos 2. ¿Ya? Ahora, distancia focal. Distancia focal, ¿cuántas unidades hay? Solo del vértice hacia donde está el foco, solo hay 1. Entonces, su distancia focal, 1 unidad. Ahora, longitud del lado recto. Es 4 veces la distancia focal. En este caso, dice, simplemente es multiplicar 4 por la cantidad de unidades que hay del vértice hacia donde está el foco. En este caso hay 1. Entonces, eso es igual a 4 unidades. Y de esa manera, entonces, obtenemos todos los elementos de la parábola, ¿verdad? Vértice, foco, eje de simetría, directriz, distancia focal, longitud del lado recto. No sé si tienen alguna pregunta antes de que se nos acabe el tiempo. Profe, ¿Sí? yo no le entendía esa cosa de la distancia focal. La distancia focal son las unidades que hay del vértice hasta donde está el foco, ¿verdad? Si se dan cuenta aquí, solo hay 1. De menos 1 a 0 hay una unidad nada más, solo 1. Entonces, si el foco estuviera por aquí, por ejemplo, si el foco en vez de estar aquí estuviera acá, ¿cuántas unidades hay? Hay 1, 2. Entonces la distancia focal sería 2 unidades. Si en vez de estar aquí estuviera acá, nos damos cuenta de que hay 1, 2, 3. Y la directriz tendría que estar 3 unidades hacia atrás también. 1, 2, 3 tendría que estar hasta el menos 4. Aquí tendría que estar la directriz. ¿Por qué? Porque el foco, la cantidad de unidades que hay entre el vértice y el foco tendría que ser la misma del vértice hacia la directriz, ¿verdad? Entonces, de esa manera ubicamos el foco.
o la distancia focal. Gracias, profe. ¿Alguna otra duda? Bueno, si no hay más dudas, pues ya les había dejado en pantalla lo de los ejercicios que tienen que hacer. Lo mismo tienen que hacer ustedes con esas gráficas que tienen ahí en la página 218, 4, 9 y 10. ¿Sí? Pregunta con el ejercicio 4 de la página 218. Ahí hay que sacarle la directriz y todos los elementos, foco y todo, ¿verdad? Sí. Ahí simplemente ubicarlo, ¿verdad? Ya están las líneas. Eso sí, tienen que hacer las gráficas, por favor. Tienen que hacer las gráficas y en la gráfica y luego, así como lo hice yo acá, ubicar cada una de ellas. No es solo de contestar, sino que hacen las gráficas y luego contestan ahí cuáles son las